Buenas tardes a todos, en el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Como saben, los Estados Unidos y el Reino de Bahrein han presentado conjuntamente un proyecto de resolución profundamente defectuoso, unilateral y políticamente motivado sobre la situación en torno al estrecho de Hormuz. Alegan que sus acciones están destinadas a proteger la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz y han hecho algunas acusaciones infundadas contra mi país. Los hechos sobre el terreno demuestran lo contrario. Las acciones de los Estados Unidos están en clara contradicción con sus objetivos declarados y solo han servido para escalar las tensiones y profundizar la inestabilidad en la región. La posición de Irán es clara. La única solución viable en el estrecho de Hormuz es un fin permanente a la guerra, el levantamiento del bloqueo marítimo y la restauración del paso normal. En cambio, Estados Unidos está impulsando un proyecto de resolución defectuoso y políticamente motivado bajo el pretexto de la libertad de navegación para avanzar en su agenda política y legitimar acciones ilegales, no para resolver la crisis. El proyecto de resolución no busca proteger la navegación internacional. El verdadero propósito es legitimar la acción ilegal de los Estados Unidos contra Irán en el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz, incluyendo su bloqueo marítimo ilegal. Avanza deliberadamente una narrativa selectiva y distorsionada y por lo tanto carece de la imparcialidad y credibilidad requeridas para las acciones del Consejo de Seguridad. El proyecto de resolución también ignora la causa raíz de la situación actual, la agresión militar ilegal y el uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos y el régimen israelí contra la República Islámica de Irán. La crisis actual es el resultado directo de la guerra ilegal impuesta por los Estados Unidos desde el 28 de febrero. El borrador acusó falsamente a Irán de violar el alto el fuego del 8 de abril mientras ocultaba deliberadamente hechos materiales. También atribuye violaciones graves a Irán, incluyendo ataques a embarcaciones y colocación de minas marinas sin presentar evidencia creíble y verificada. La acusación de colocar minas marinas en el estrecho atribuida a Irán por los patrocinadores del proyecto de resolución es completamente engañosa y sirve a objetivos políticos. Ignora el bloqueo marítimo ilegal impuesto por los Estados Unidos, así como los ataques a la incautación de embarcaciones iraníes. Estas acciones constituyen una violación material del alto el fuego, una violación de la prohibición del uso de la fuerza en el mar y una grave infracción de la libertad de navegación. Los patrocinadores del borrador invocan selectivamente el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, mientras ignoran las flagrantes violaciones de los Estados Unidos. Además, la afirmación de que la situación actual constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales no tiene base objetiva ni creíble. La invocación del capítulo 7 de la Carta está totalmente injustificada, es desproporcionada y se basa en una acusación políticamente motivada que a su vez persigue objetivos militares. Si se adopta esta resolución, dañaría seriamente la credibilidad e imparcialidad del Consejo de Seguridad, politizaría el poder de ejecución del Consejo y establecería un peligroso precedente para legitimar medidas coercitivas unilaterales y acciones ilegales por parte de los Estados Unidos contra la soberanía y los derechos soberanos de los estados costeros. La guerra de agresión ilegal por parte de los Estados Unidos y el régimen israelí sigue siendo la única y directa causa de la situación actual en y alrededor del Golfo Pérsico. El Consejo de Seguridad no debe ser explotado por agresores ni instrumentalizado para legitimar conductas ilegales. Los Estados miembros deben permanecer vigilantes ante cualquier intento de distorsionar el derecho internacional de manera que pueda justificar la agresión o el uso ilegal de la fuerza. Una vez más, permítanme enfatizar claramente, Irán sigue completamente preparado para resolver el tráfico marítimo normal y garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz, siempre que la guerra termine permanentemente y se levante el bloqueo ilegal.
Las acciones de Irán en el estrecho de Hormuz son consistentes con el derecho internacional. El derecho internacional, particularmente en situaciones de conflicto, reconoce el derecho inherente de los estados costeros cuando son objeto de agresión a tomar las medidas necesarias para defender su seguridad nacional, soberanía e integridad territorial. Como Estado costero, Irán no puede ser excluido de la aplicación de estos principios fundamentales del derecho internacional. Por el contrario, la presencia militar de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, a miles de millas de su propio territorio, carece de una justificación legal sólida. Más bien, es un factor desestabilizador que ha contribuido al aumento de la tensión y la inseguridad en la región. La pregunta hoy ante los miembros del Consejo es ¿por qué se debería permitir a un Estado miembro ubicado a miles de millas del Golfo Pérsico y actuando de manera desestabilizadora usar el Consejo de Seguridad para avanzar su agenda política en el Golfo Pérsico, mientras que a Irán, como Estado costero del estrecho de Hormuz, se le niega sus derechos legítimos para defender su seguridad y soberanía, y en su lugar es amenazado con medidas de ejecución bajo el capítulo 7 de la Carta? Los miembros del Consejo de Seguridad deben proporcionar una respuesta clara y con principios a esta pregunta fundamental, porque hoy es Irán, mañana será otro Estado. Que quede claro, Irán apoya la paz, la seguridad y la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz para todos. La estabilidad en el Golfo Pérsico debe beneficiar a todas las naciones, incluyendo al pueblo de Irán. No es ni justo ni aceptable que una parte continúe sufriendo bajo sanciones ilegales, medidas coercitivas y bloqueo marítimo, mientras otros disfrutan de un paso seguro y sin restricciones por el estrecho de Hormuz bajo la bandera de la libertad de navegación. Dicho enfoque es inconsistente con los principios del derecho internacional, la equidad y el derecho internacional de los derechos humanos. El camino hacia la desescalada y la estabilidad reside en el respeto al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, no en el mal uso del Consejo de Seguridad con fines políticos y objetivos militares adicionales. A la luz de estos hechos, y dado el continuo presión ejercida por los Estados Unidos sobre los Estados miembros para copatrocinar este proyecto de resolución con fines políticos y de propaganda, Irán hace un llamado a los Estados miembros a tomar una posición de principios y responsable, rechazando este proyecto de resolución y absteniéndose de apoyarlo o copatrocinarlo. Finalmente, el representante de los Estados Unidos invocó el derecho internacional, la Convención de la ONU de 1982 y el fallo de 1949 de la CIJ en el caso del Canal de Corfú para justificar la posición de los Estados Unidos sobre la libertad de navegación y pretendió que los Estados Unidos respetan la libertad de navegación. Si hay algún Estado miembro que carece de credibilidad al invocar el derecho internacional, la Convención de la ONU y la autoridad y jurisprudencia de la CIJ, es Estados Unidos. Estados Unidos es el agresor. Inició 2 guerras de agresión contra Irán. Ha violado flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. No ha mostrado respeto por los principios de distinción y proporcionalidad al atacar a civiles e infraestructuras civiles en Irán, actos que constituyen una grave violación del derecho internacional y equivalen a crímenes de guerra. Estos atroces crímenes han sido reconocidos abiertamente al más alto nivel por el propio presidente de los Estados Unidos. Además, a la persistente violación del derecho internacional y la Carta de la ONU, los Estados Unidos tienen un largo y bien documentado historial de ignorar y negarse a cumplir con las decisiones y sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Desde el rechazo del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Nicaragua en 1986, incluyendo la conclusión de la Corte sobre el uso ilegal de la fuerza por parte de los Estados Unidos contra Nicaragua,
como el bloqueo y la minería de puertos y aguas internas de Nicaragua y el incumplimiento repetido de la decisión de la CIJ en el caso presentado por Irán contra los Estados Unidos. Washington ha demostrado consistentemente un desprecio por las decisiones judiciales internacionales vinculantes siempre que no se alinean con sus intereses políticos. Además, los Estados Unidos no tienen la posición legal, política ni moral para presentarse como defensores de la libertad de navegación o la seguridad marítima. Los Estados Unidos han continuado su acto internacionalmente ilícito al imponer un llamado bloqueo marítimo, apoderándose ilegalmente de buques comerciales iraníes como piratas y tomando a sus tripulaciones como rehenes. Estas peligrosas medidas de escalada violan el derecho internacional, infringen la Carta de la ONU, constituyen el delito de piratería y equivalen a un acto de agresión según lo definido en el artículo 3C de la Resolución 3314 de la Asamblea General del 14 de diciembre de 1974. Estas no son las acciones de un Estado miembro comprometido con la libertad de navegación. Son actos que socavan la seguridad marítima y violan principios fundamentales del derecho internacional. De hecho, el presidente de los Estados Unidos reconoció abiertamente que estas acciones ilegales equivalían a una forma de piratería, mientras que el fiscal de los Estados Unidos alardeó públicamente y defendió estas acciones de piratería. Esta conducta expone completamente la hipocresía y el doble estándar que subyacen en las afirmaciones de los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad. Gracias por su amable atención. Señor embajador, su país está acusado de exigir un CEO